Hola, bienvenidos a otro episodio de Futbolístico. El día de hoy tenemos a Fernando Samayoa, exdirector técnico de Atlas Femenil, uno de los entrenadores más experimentados en el fútbol femenil en México, con años de experiencia a nivel profesional y universitario. Fernando, bienvenido a Futbolístico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar aquí contigo, gracias por el espacio, por pensar en uno y hablar de esto del fútbol femenil, de lo que tanto creo que se carecen hoy en día de los medios y las formas para que se exponga el fútbol femenil, y yo encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Eres el primer director técnico que tenemos en el podcast, entonces estoy muy emocionada de platicar contigo hoy porque es un tema que a mí también me apasiona y me encanta. Futbolístico es un podcast que nació como objetivo de ver el fútbol como un todo y de poder ver diferentes perspectivas que existen en este deporte. Digo, no nada más está el jugador o el aficionado, también está el director técnico, el directivo, los medios, fotógrafos. Hay muchas perspectivas que hay alrededor de este deporte. Y creo que la de un entrenador es súper interesante porque es muy compleja, ¿no? Tú como entrenador te enfrentas a situaciones muy complejas donde tienes que ver el panorama mucho más amplio. Creo que a diferencia de jugadores, una jugadora como yo que tiende a ser un rol como más individualista, ¿no? Yo me tengo que centrar en lo que yo tengo que hacer, en lo que pide el entrenador de mí y hacer solamente como mi rol, ¿no? Y obviamente mi rol dentro del equipo, pero un DT tiene que ver todo, ¿no? Como una decisión afecta a todo, afecta desde el funcionamiento de un equipo hasta cómo lidiar con los jugadores, cómo lidiar con los directivos, con los medios, ¿no? Claro. Es un rol muy complejo. Entonces, el día de hoy me interesa dividir la charla como en dos partes. Primero, conocerte a ti como entrenador, cómo llegaste a esta profesión tan bonita, y de ahí irnos a la segunda parte de la complejidad de gestionar a un equipo, ¿no? Y cómo hacer que un equipo logre sus objetivos. El objetivo de hoy es que el que nos escucha, ¿no? La que nos escucha entienda tu posición como entrenador y pueda empatizar y pueda ver lo complejo que es, ¿no? Y a veces tendemos a juzgarlo luego al jugador, al entrenador, ¿no? Decir, a ver, todo el mundo es entrenador a la hora de ver un partido, ¿no? Debió haber metido esto, hecho esto, pero la verdad es que hay muchas capas, muchas cosas alrededor. Entonces, bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿no? Tú jugaste fútbol en tercera división, eres un apasionado del fútbol, pero ¿qué te llevó a ser director técnico o a llegar a esta profesión? Pues bueno, mira, creo que mi niñez y mi juventud, mi adolescencia, porque soy joven todavía, siempre fue fútbol, ¿no? Siempre. O sea, mi padre siempre fue el fútbol. Lo digo yo, sí, afortunadamente me di cuenta muy rápido que no era yo, que no tenía las condiciones para estar muy lejos, ¿no? Creo que como el sueño de todo niño es estar en primera división, ¿no? Ser jugador. Cuando no pasa eso, no sé, bueno, no sí sé, creo que no es casualidad, es causalidad. El mismo destino, el mismo camino me fue orientando sobre el fútbol femenil. Eh, el primer trabajo que yo tengo, lo recuerdo muy bien, eh, porque cuando termino de jugar fútbol y tomo una decisión de decir, no quiero saber nada de fútbol, me quiero dedicar a otra cosa, me gustaría estudiar. En su momento me pasó a estudiar psicología, me pasó a estudiar hasta nutrición, me pasó a Vale. estudiar como carreras afines, ¿no? Pero Ujú. nunca me pasó en mi cabeza estudiar arquitectura, etcétera, ¿no? En su momento estuve estudiando en la Universidad de aquí de Guadalajara, la UVM, Guadalajara Sur, estudié la administración de deporte y recreación, Ok. ¿no? Pero cuando me llega la oportunidad de que un exentrenador mío, que le mando un abrazo y un saludo, que por cierto ese ratito lo vi, Poncho Rodríguez, él fue el que me invita, me hace una invitación de ven, el típico, ¿no? De chismoso, de ayúdame a juntar platos, ayúdame a esto, bla, bla, bla. Me dijo, vente, hay poco dinero, pero te garantizo el aprender, ¿no? Me invitó, pues dije, bueno, no está mal, ¿no? Me invita a ese proyecto, se llamaba, es el Club Querétaro Guadalajara, ¿no? Que pertenecía a una filial del Club Querétaro,
Y después ahí empezó mi camino, ¿no? Y él tenía un equipo que se llamaba en ese entonces Palomas, que jugaban en la Andrea Soccer, bla, bla, y todo el fútbol femenil. Y ahí empecé con ese gusto. Y después se me abren las puertas para ir a un club social en Guadalajara de 100% recreativo. El entrenador de ese equipo femenil del club se fractura la mano. Estuvo como medio feo porque se fractura la mano, expuesta y bla, bla, bla. Y entonces, pues bueno, va a incapacidad y pues ¿quién? Antes era así. Ahorita ya no, ahorita ya hay mucha gente que levanta la mano para dirigir el femenil, ¿no? Pero antes era, pues manda al que no sabe, manda al que no tiene experiencia, era el patito feo en la realidad, ¿no? Me mandaron a mí. Yo era entrenador de porteros, yo llegué como entrenador de porteros, yo jugué de portero. Me mandan al club, veo y me dicen, pues bueno, pues vas, te toca agarrar la femenil. Y ahí empezó mi gusto. Y eran jugadoras que eran de mi edad, ¿no? Yo empecé muy chico en todo esto. Y después de ahí, pues me fue encaminando. De repente, no lo busqué en realidad. Me llegan colegios donde, oye, hay una vacante. Las mismas jugadoras del club, pues, estudiaban en las mañanas en ciertos colegios, de un colegio de Abolengo, de aquí de Guadalajara, que se llama el Teresiano, el Enrique de Oso, de puras mujeres. Y bueno, profe, hay una vacante acá, nos gustaría que se viniera, el director lo quiere conocer y bla, bla, pues bueno, voy para allá y sí, me dan el trabajo y empiezo en el colegio ahí también de entrenador de fútbol. Estuve en preescolar, estuve en primaria, en secundaria, en preparatoria. Después me vienen otras oportunidades de fútbol femenil. Regreso con este cuate, este amigo que te digo que me invitó a ser entrenador. Después a él le dan la selección Jalisco. Te estoy platicando un poquito, obviamente medio rápido, ¿no? El suceso. Le dan la selección Jalisco y pues yo le dije, oye, yo voy de chismoso, voy de te ayudo, ¿no? Yo ni siquiera estaba, por supuesto que no estaba ni en la nómina, ¿no? Yo estaba nomás de ayudante, no, ni siquiera fui a la Olimpiada, ni mucho menos, pero me dejó ayudarlo, ¿no? Estar ahí aprendiendo de él. Y ahí empezó con donde más me gustó, ¿no? Porque era una Olimpiada, se estaban preparando para competir contra otros estados, unas niñas que en su momento creo que eran como 98, no recuerdo muy bien, y después doy el salto a la universidad, a la UVM, donde yo estudiaba. Después, como ya tenía yo tantos trabajos orientados a la dirección técnica, pues hubo un momento que el Club Querétaro Guadalajara, la escuela, la filial, me dijeron, pues oye, ya todos los maestros tienen que estar capacitados y pues tienes que tener la ENDIT, ¿no? Entonces, hago una pequeña pausa en la universidad y voy a estudiar la ENDIT y ahí fue el camino. Ya empezó la universidad, en la UVM, duré, me parece que fueron como unos casi 10 años en la universidad, donde estuve trabajando con la selección representativa de femenil, ¿no? Donde jugamos, creo que tú lo sabes, Conde, Conadey, esas ligas universitarias que antes eran el máximo circuito en México y eran increíbles, ¿no? Los estatales, nacionales, la universidad, etcétera. Pasé por fútbol bardas, pasé por fútbol soccer. Realmente mis fuerzas básicas, yo lo digo así, mis fuerzas básicas fue en la universidad, con VM. Por eso creo que le tengo muy buena gratitud, lo recuerdo con muchísimo cariño a la universidad, porque ahí me formé. Ahí supe realmente que todo lo que importaba, o más bien lo más importante de todo, era ser papá, mamá, psicólogo, médico, porque yo era solo en la universidad. Creo que lo que menos hacía era entrenarlas, ¿no? Pero ahí empezó mi gusto y fue, yo lo digo que fue el camino que me fue orientando y pues ahora lo digo con mucha felicidad. Ya voy para 15 años en el fútbol femenil, donde pues empecé muy chico, con muchos errores, lo sigo teniendo, ¿no? Pero con muchos errores, donde creo que la base de todo esto, Natalia, ha sido la empatía, la voluntad, el aprender, el caerme y reconocer también de mis errores, pero seguir en este camino del aprendizaje, el conocimiento, para tener una mejor empatía con la jugadora, ¿no? Creo que esa ha sido mi base. Y para ser uno también como persona digno de confianza de cualquier jugador, que para mí también creo que la base importante, que me estoy dando un poco, pero la base importante del fútbol femenil me parece que no va en ver a la futbolista primero, ¿no? Primero es la jugadora y después futbolista. Claro. Entonces, en ver primero a la persona y después la futbolista,
por ende hace una mejor futbolista, ¿no? Hay que ser una buena persona. Yo creo que esos han sido las bases de estos 15 años que tengo de entrenador. Wow, sí, o sea, eres de los pocos que desde que inicias como DT empiezas en femenil, ¿no? Digo, el fútbol femenil en México a nivel profesional es muy joven, va para 5 años, entonces la mayoría de los entrenadores que hay ahorita en la liga han estado en varonil y de ahí se pasan a femenil, ¿no? Y tú empezaste, desde que empezaste en femenil, creo que sí, son causalidades de la vida, ¿no? De que no pasa por sin querer, ¿no? Creo que todo lo que te fue llevando a después dirigir en la Liga MX, todo fue pues también con tu misma curiosidad de querer estar empapado del fútbol, de querer, pues ahí como dices tú, ¿no? De chismoso te metías a los equipos. Claro. Me da mucha curiosidad y me gusta mucho preguntarle a los DTs, ¿tú qué diferencia ves entre entrenar a mujeres a entrenar a hombres? Bueno, aunque todos lo sabemos que es un mismo, es un rectángulo, Sí. es un balón nada más, 11 contra 11. Yo sí considero que el fútbol femenil, porque muchos dicen, no, es que es muy complicadísimo, es muy difícil. Es complejo, para mí es complejo, ¿no? Es complejo y es hermoso a la vez. A mí lo que me encantaba, bueno, obviamente creo que todos sabemos, ¿no? Las jugadoras que yo tenía en Atlas eran doctoras, eran maestras de aula, ¿no? Tenían maestría, licenciadas, etcétera. Doctoras, imagínate, para yo, Sí, wow. Fernando, o sea, enfrente de ella yo soy un ignorante, ¿no? Yo como, ay, fútbol, o sea, es medicina, ¿no? Entonces, convencer a una jugadora para mí es brutalmente difícil, muy difícil convencerla. Creo que todos, creo que la tarea más difícil de un director técnico, o debería ser la tarea más que debemos enfocarnos, es convencer, ¿no? Tener una idea, todos tenemos una idea. Después de tener una idea, creo que lo más importante es después el trabajo, ¿no? Pero después del trabajo, ¿por qué no? Hay que transmitirlo, Claro. ¿no? Y en esa transmisión solamente, en esa transmitir no solamente con el lenguaje, sino también con tu cuerpo y con las decisiones que tomas, yo creo que la diferencia entre uno y otro es el convencimiento, que es más complejo. Por supuesto que hablamos de situaciones también, si hablamos de fundamentos, de medios, de principios ofensivos y defensivos, todos lo sabemos, que el fútbol femenino en México tiene muy poco tiempo, que se ha dado pasos gigantes, pero que hay carencias, ¿no? Hay muchas carencias en primera división femenil y que obviamente cuando llega un jugador de primera división varonil, ¿qué te gusta, Natalia? ¿Ya pasó por mínimo unos 10 años de fuerzas básicas? Sí, mínimo. Empiezan cada vez más jóvenes, sí. Exactamente, ¿no? Ya ves a niños que ya tienen 6 años y pues yo he visto, creo que en Atlas a los 6 años, creo que ya había una categoría, ¿no? 6 o 7 años. Entonces, pues acá se brincó ese proceso y se metió y hay que seguir enseñando. Entonces, si hay si hablamos de técnica, táctica y todas estas situaciones, pues bueno, pero si hablamos de lo demás, de lo más complejo, yo creo que es el convencer de esa idea, ¿no? Y que ellas crean en ti, eso es difícil para Claro. cualquier entrenador, ¿no? Y con un hombre, híjole, yo siempre lo he dicho y yo tengo dos cosas en la vida que como entrenador y como persona, claridad y verdad, ¿no? Y en esa claridad de verdad, al hombre le dices, ve por derecha, va por derecha. Aviéntate de cabeza, se avienta de cabeza, ¿no? Pégale con izquierda, le pega con izquierda, aunque no sea así. A la mujer le dices, pégale con derecha, ¿por qué? Explícame por qué. Sí. ¿No? Es que, mira, es que tienes que hacer esto. Entonces, ella cuestiona. Yo, Fernando Samayoa, yo siempre decía que a mí me gustaba que me cuestionara, ¿no? Momento, hay que saber en qué momento. O sea, el Claro. tiempo de decir las cosas es importante, ¿no? Pero me gustaba que me cuestionaran. A mí sí me gustaba. Yo les decía, cuestionenme, díganme por qué de las cosas, porque el por qué hay mayor entendimiento. No solamente es el hacer. Yo creo que el conocimiento total, cuando ya lo tienes el conocimiento, es que lo sepas y lo hagas. A mí varias me han contestado durante este tiempo
es que ya lo sé, no es que no lo sabes, Claro. porque sabes el concepto, sabes para qué, pero no te sale, ¿no? Tácticamente no estás en el sitio específico, en el momento específico, entonces todavía no tienes el conocimiento. Yo sí creo que es eso, pero si hay algo que me encanta el fútbol femenil, porque ya dirigí los dos, dirigí en tercera división profesional a un equipo que se llama Vaqueros de Ixtlán, bueno, en federación se llama Búhos de Hermosillo, pero es Vaqueros de Ixtlán. Me encanta la voluntad de la mujer, ¿no? La mujer, no tenemos que estar atrás de ella. Hay una iniciativa bárbara, una fuerza de voluntad de querer seguir aprendiendo y todos los días llegar y decir, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender, y me va a salir, y voy a insistir, y voy a seguir. Eso me encanta el fútbol femenil. Por eso, yo te lo digo, Natalia, me han preguntado, ¿varonil o femenil? Femenil. Yo nací con femenil. Eh, yo crecí con todas estas complejidades y me encanta, me siento como pez en el agua, ¿no? En esta categoría, en el fútbol femenil, y más ahora que lo tenemos en México, que está creciendo. Claro, y sí, o sea, obviamente es distinto, ¿no? Ya, yo siempre digo que es difícil comparar fútbol varonil y femenil porque todo es muy diferente. Como dices tú, hay cuestiones de la esencia de la mujer, ¿no? Que son distintas, también cosas físicas, ¿no? Técnico-tácticas, entonces yo lo veo casi como dos deportes diferentes, ¿no? Fernando, en estos 15 años Claro. de trayectoria que has tenido con fútbol femenil, ¿cómo ha ido cambiando tu estilo? O sea, me interesa decías que al principio cometías muchos errores, que bueno, obviamente siempre sigues en eterno aprendizaje, ¿no? Pero ¿cómo ha ido cambiando tu estilo? ¿Ya encontraste un estilo, por así decirlo, un estilo, metodología, filosofía, como lo quieras llamar, que te identificas? ¿Y, y crees que ya es esta o vas a seguir cambiando también dependiendo del lugar o del equipo en donde te encuentres? Wow, no, no lo había pensado, pero sí creo, Natalia, que la idea de juego y la filosofía que uno tiene como entrenador es infinita. Nunca se acaba, ¿no? Siempre vamos a ir acumulando experiencias y conocimiento, ¿no? Y hago un pequeño paréntesis aquí, que la parte donde más yo, Fernando, he aprendido, por supuesto que he aprendido de maestros, he aprendido de los libros, he aprendido de masterclass, de ver a entrenadores, a compañeros, colegas, pero donde más he aprendido yo ha sido con la mujer, con el fútbol femenil, o sea, en especial con la jugadora. Con la jugadora he aprendido muchísimo, Sí. ¿no? Y, y he sido, mi estilo y mi forma ha sido dinámica. No puedo decir que lo que pasó en el club pasado o cuando estuve en el colegio, en la universidad, pues si volteo ahí, precisamente hoy, Natalia, estuve en la universidad, en la UVM, donde yo crecí, que te estoy comentando, y veía atrás y digo, wow, cuánto he avanzado, ¿no? Y cuánto también no he avanzado en situaciones que, pues bueno, uno renuente y dices, mi estilo y mi forma es así. ¿Qué tipo de entrenador soy? Pues creo que eh, dejemos atrás el entrenador y yo te pongo la persona, porque yo no puedo fingir una cara que no soy como entrenador, porque como persona tengo que ser igual, ¿no? Claro, Para mí ser buena persona, ¿no? En el fútbol como en la vida, ser buena persona. No puedo ser buen entrenador si yo no soy buen padre. Yo no puedo ser buen entrenador si no soy buen esposo, si no soy buen hijo, si no soy buen compañero. Eh, Hay que ser buena persona. Y mucha gente me podrá criticar y me ha criticado mucha gente, pero yo creo que sí, así funcionan las cosas. Y cuando seas buena persona, seas buen hijo, seas buen padre, bla, 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 esa filosofía que yo tengo, claro que te va a hacer mejor entrenador. Claro que te va a hacer mejor entrenador, ¿no? Aunado, yo creo que medianamente todos los entrenadores, Natalia, digo, lo estoy diciendo como que global, ¿no? Pero medianamente todos los entrenadores sabemos más o menos, unos ahí tenemos, yo creo que la diferencia entre uno y otro entrenador es eso, las experiencias, la forma, la filosofía, la idea de juego, pero sobre todo tus raíces, ¿no? El ser auténtico, el ser simple, el ser buena persona, la gestión, lo que ahorita estamos hablando, o vamos a hablar de la gestión de grupo. Yo creo que ese es ahí donde se ve un entrenador, ¿no? Y la gestión de grupo siempre va encaminada
a la forma de ser del entrenador, ¿no? Claro, y creo que a veces digo, no sé, pero mi percepción es que a veces es difícil o como dices tú, obviamente lo más importante, pero es difícil lograr esa congruencia. No sé si congruencia sea la palabra, pero el lograr ser un entrenador que sea como es la persona. O sea, creo que híjole, a ver, yo he tenido entrenadores de todo tipo, ¿verdad? Pero yo hay entrenadores que son de una manera en la cancha y luego los ves como en su día a día, son muy distintos. Y he tenido, de los mejores entrenadores que he tenido son los que, a ver, he ido a comer con su familia y son iguales que son como en la cancha, iguales en el sentido de como la esencia, ¿no? Obviamente no es lo mismo porque pues en la cancha es pues es una figura de autoridad, hay que, Sí, tiene claro, otro rol, ¿no? exactamente. Pero esa esencia de la persona, el ser, por ejemplo, tuve un entrenador que era muy bromista, muy ligero, y cuando teníamos que trabajar, era, a ver, trabajo y serio, ¿no? Y se enojaba y todo, pero era una persona como muy ligera siempre, en la cancha y fuera de la cancha, y creo que yo admiraba mucho eso de él, porque creo que es algo muy difícil de lograr, ¿no? Porque digo, estás en la cancha, yo me imagino, o sea, poniéndome en tus zapatos y a ver, ser de cierta manera, ser como una figura como más de autoridad, como poner el ejemplo de ciertas cosas, y a la hora de salirte es como, pues ya, otra vez soy Fernando, ¿no? O sea, creo que es lo difícil, ¿no? Como dices tú, lograr esa autenticidad, ¿no? El lograr ser tú dentro y fuera de la cancha, porque creo que así, justo hablábamos fuera bueno, mencionaste ahorita, ¿no? Lo de convencer creo que cuando un jugador, digo, esta es mi percepción ahora como jugadora, cuando un jugador ve que un entrenador es auténtico y cuando ve que es genuino, es más fácil lograr ese convencimiento porque dices, ah, ok, está siendo honesto conmigo, ¿no? Y creo que es algo muy subconsciente, ¿no? No te das cuenta como Claro. jugadora, pero si yo veo, ok, Fernando es auténtico y se enoja cuando se tiene que enojar y es ligero cuando tiene que ser como más alivianado. ¿Sabes qué pasa? En el buen sentido de la palabra lo voy a decir, hay que ser bipolares, ¿no? Sí, El manejo de las emociones en el fútbol femenil es importantísimo como entrenador, ¿no? totalmente, sí. La gente que me conoce y que sabe que es cercana a mí, por supuesto, mis mismas jugadoras, yo soy apasionadísimo. O sea, hay algo que me mueve en esta vida, es el fútbol. Primero mi familia, ¿no? Por supuesto. Pero si hay un motorcito ahí que también me ayuda, es la pasión del fútbol. Soy un apasionado del fútbol, ¿no? Soy demasiado intenso en mi vida, soy intenso. O sea, yo no puedo, así soy en casa, soy con mi hija, soy con mi hijo, soy con mi esposa, soy con mi familia, soy muy intenso, ¿no? Para practicar, para todo. Y también soy como entrenador así, ¿no? Ahorita tú decías algo muy cierto. O sea, yo sí, una vez me preguntó a alguien, un chavo que está estudiando no la de cultura física y deportes y me decía que qué consejo le podía dar. Yo le dije, la primera parte de un entrenador es ser auténtico, ¿no? Sí. Está bien copiar, está bien robar ideas, ver a tu mejor entrenador como una ilusión de un sueño de algún día conocerlo, pero hay que ser auténticos, ¿no? Esa palabra de auténticos, aunque tú tengas la mejor receta, si tú no tienes esa chispa de ser auténticos, diferentes a los demás, pues no funciona así. Yo te pongo un ejemplo muy claro y es una manera en que yo lo hago y lo voy a compartir, no tiene nada de malo. ¿Cómo motivar a las jugadoras, ¿no? Todos los días. Porque obviamente la jugadora está comprobadísimo. El ser humano como persona siempre intenta desgastar el mínimo de esfuerzo para lo que tú me digas. O sea, siempre intentas darle la vuelta, Sí. lanzar de aquí el papel al bote de basura. Siempre es el ser humano como tal, ¿no? Sí, creo que más, incluso en México, no sé, mi percepción es que eso pasa todavía más en México. Por supuesto. Y eso estoy equivocada, pero yo he visto que en otros países quizá es otra cultura de como dar un poquito Totalmente más, diferente, ¿no? ¿no? ¿A qué voy? Claro. Que la forma en Fernando motivarlas, sí, ayuda mucho las palabras, el verso, el hablar, con conocimiento propio del juego, con conocimiento propio de cada jugadora, conocerlas, ser cercana a ellas, pero creo que el punto clave en todo esto
es que esa parte de ser auténticos no lo olvidemos nunca, ¿no? Claro. Que mi manera de motivar es que me vean. ¿Cómo? El entrenador tiene que ser el primero que llega al entrenamiento, Natalia. Tiene que ser el último que se vaya. O sea, yo he escuchado gente que no, este jugador es el primero que llega y el último que se va. No, el primero es el entrenador. El que tiene más ganas de entrenar es el entrenador. Bueno, Sí, yo lo sí, veo no así. como esperas que los jugadores tengan ganas, ¿verdad? Sí, O sea, yo tengo que compartir la pasión de mi profesión, claro. ¿no? Entonces, yo no puedo ir con un discurso y bla, 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 y soy otro tipo de persona y llego tarde y no voy con el color de mi uniforme. A lo mejor son cuestiones, detalles que tú dices, Sí, 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 se me hace muy tonto. Para mí no. Para mí claro. es importantísimo que yo diga negro, es negro, yo voy de negro. Si yo Yo vengo pienso de igual que negro, tú, sí. yo no estoy ni por arriba ni por abajo de nadie, ¿no? Yo soy uno más como ustedes y yo voy a predicar con el ejemplo, Claro, motivarlas con que me vean. Obviamente, las frases, el discurso, la charla inicial, el feedback es importante, pero que me vean que yo soy el primero, el que llego con esa chispa, con esa intensidad, con esas ganas de entrenar. Yo sí lo pongo siempre, el primero que tiene que ir con esas ganas y el primero que tiene que llegar es el entrenador. Hay que compartir que amamos nuestra profesión y que somos apasionados, somos intensos. Con eso, creo que esa es la mejor forma de motivarlas. Hay muchísimas formas, ¿no? Mucha gente dice, ahí hasta los coaches le llaman de ciertas maneras, etcétera. Yo creo que es esa, cuando te ven a ti, se contagian. El claro, ejemplo arrastra, ¿no? Dicen, ¿no? El ejemplo es importante y dicen, va, si él lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, claro. hablábamos de eso, ¿no? Yo te lo quería comentar por esa parte como de qué tan falso puede ser como entrenador si das una cara y después das otra. Ojo, somos seres humanos, tenemos una vida fuera de la cancha. Eh, Creo que la parte más difícil de entrenador es cuando uno pierde, ¿no? Yo me he cerrado horas aquí en mi casa, en este espacio que tengo, que es como un estudio, una oficina para el fútbol, y cuando pierdes, híjole, la familia sufre, ¿no? Sufre Sí. porque la abandonas y le estás dando vueltas y vueltas y ves video, bueno, eso así, veo video y qué pasó, qué sucedió, tengo que encontrar la respuesta, etcétera. Pero también tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos, ¿no? Y cuando yo puse una línea de decir, eh, mi familia también es importante, mi lado personal es importante, sufrimos bastante. El entrenador sufre muchísimo cuando pierde, ¿no? Yo siempre se los pongo y se los comparto a las jugadoras que tenemos que ser empáticos. Si uno como entrenador, o más bien la jugadora pide empatía, ponte mis zapatos, pero no me los abrocho. Pero también de este lado, el fin de semana del entrenador abandona a la familia porque se la pasa planificando, viendo videos, viendo el rival, que hay que poner el lunes, el martes, esto, el otro, y resulta ser que el domingo se te fue, o hasta sábado y domingo, Sí. ¿no? Entonces, y la jugadora tiene que ir nomás a entrenar, Sí. ¿no? Nada más, porque su fin de semana sí lo pudo descansar. El entrenador no, ¿no? Todos los colegas que seguramente nos están escuchando dirán, es cierto, ¿no? Sufrimos en esa parte que es parte de nuestra profesión, es parte de nuestra silla, es parte de nuestra función como director técnico, pero yo creo que ellas, las jugadoras tienen que saber también ese tipo de empatía, ¿no? Que lo único que le pides es llegar con mucha actitud, con mucha voluntad, con mucha motivación y que nosotros la tenemos que transmitir. Claro, y bueno, obviamente, pues como dices, ¿no? Somos seres humanos y hay días, digo, al menos yo como jugadora hay días que, a ver, jugar fútbol me encanta y es lo que más me gusta hacer, pero hay días que es difícil, ¿no? Que es, híjole, te gana la rutina, ¿no? De que todos los días, y también para los entrenadores, es todos los días de lunes a domingo. La gente ve los partidos el fin de semana y piensa que le dedicamos 90 minutos a la semana, ¿no? A esto cuando, Hombre. pues obviamente es diario, ¿no? Y un entrenador aparte de los entrenamientos, toda la planificación que mencionas. Entonces creo que esa rutina, bueno, en mi caso también a veces empieza como a, híjole, empieza a pesar, de repente hay 2, 3 semanas sin un día libre, ¿no? Entonces se vuelve un poquito, pues pesada, ¿no? La rutina y hay días que es normal, ¿no? Llegas a entrenar y dices, híjole, no tengo tantas ganas de entrenar. Como jugador también creo que eso se practica. Bueno, a mí, por ejemplo, el calentamiento a veces me ayuda como cuando me doy cuenta de que no tengo tantas ganas de entrenar y me estoy dando cuenta porque tiene que ser algo consciente. Digo, a ver,
pues ya estoy aquí, o sea, como que te empiezas a activar y a mí en el calentamiento a Claro. veces me pasa que órale, me activo y ya le cambias como ese humor, ¿no? Al entrenamiento. Y hay veces que no lo logro cambiar y es como que me cuesta, ¿no? Me cuesta todo el entrenamiento. Me imagino que a ustedes, entrenadores, también les pasa algo similar, o sea, ¿a ti te pasa algo así y cómo logras como dices tú, porque al final del día las jugadoras absorben tu energía. Tú eres el que pone a ver, puedes tener un entrenamiento de lo más simple en cuestiones de tareas, de tareas, de cosas que hacer en el entrenamiento. Puede ser súper, súper simple, pero depende de la intensidad y creo que eso viene mucho del entrenador, de la energía del entrenador. Puede ser un entrenamiento increíble con las cosas más simples, no tienes que ser aquí los ejercicios más innovadores, ¿no? Cosas muy, muy básicas. Puede ser un gran entrenamiento o puede ser un entrenamiento, fíjole, terrible, ¿no? Entonces depende mucho del entrenador. ¿Tú cómo le haces para gestionar esos altas y bajas de energía y poderlo transmitir a tus jugadoras? Mira, yo te lo confieso en realidad que nunca me ha pasado. No, no me ha pasado. Wow. No me ha pasado porque amo mi profesión. Es más, te lo cuento, ahorita que estoy fuera, me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque no estoy en la cancha, porque no estoy en el día a día. Soy una persona apasionada por la planificación, ¿no? Y por el conocimiento, por la continua, estar siempre en actualización, ¿no? Y todos los días me encanta planificar todo. Y, y a veces es algo que estoy trabajando para mí también, el cuando es ser flexible, ¿no? En Claro, cuando las cosas no salen bien, a veces salen mejor cuando en tu papel lo traes de una manera, en tu idea, y resulta ser que Natalia Gómez Junco, en un trabajo de progresión, yo, Fernando, quería que se hiciera de pa, 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 y resulta que Natalia lo hizo ti, 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 ti. ¡Wow! Inventó algo nuevo. Ven, ahora lo vamos a hacer así. O sea, ese tipo de cosas me han sorprendido de cómo romper la planificación un poco, pero seguir la misma línea. Yo siempre intento transmitir el que llegamos con algo más que aprender todos los días, ¿no? Voluntad. Creo que lo que tú estás tocando es la voluntad, ¿no? Es la capacidad del ser humano entre decidir quiero y no, claro. ¿no? Y, y yo siempre les digo, es un ejemplo que a lo mejor si algunas van a reírse, yo decía, oh, es que hoy me levanté muy temprano y me tengo que ir y bla, 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 y luego tengo que irme tal y tal. Digo, pues un día vamos a irnos a las 5 de la mañana al tren, a la estación del tren, para que vean toda la gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, de obreros, de carpinteros, de albañiles, de abogados, de esto, y se levantan, ¿no? Y en una ocasión yo les dije, vean, pasó el camión de la basura, ¿no? Y pasan unas personas ahí y bailando, y yo decía, wow, ¿cómo le hacen ellos para tener todos los días esa manera de querer trabajar y de querer estar haciendo las cosas sonriendo, bailando, y iban con música y bla, bla? Y les digo, pues, ¿por qué nosotros no? Juegas Claro. fútbol, te pagan por el deporte más hermoso y la profesión más hermosa, ¿no? Y te dura muy poco, o la aprovechamos porque cuando estemos fuera, la vamos a extrañar. Y dime a mí, ahora que yo estoy fuera, es como, estoy cayendo en que es cierto, ¿no? Es cierto lo que yo les decía. Entonces, esa manera de motivarlas, creo que la primera parte es que nosotros siempre lleguemos con esa voluntad, la voluntad de decir, vamos a hacer que las cosas salgan, mi idea es sobre esto, 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 y habrá situaciones que encajan y que no encajan, ¿no? Eh, yo sí creo que cuando tú tienes una cultura de equipo y los estándares están por arriba de ciertas creencias, ¿no? Porque también aquí vamos, Natalia, no, pues es que yo lo he hecho así, yo así creo que son las cosas, yo no puedo, es que yo toda la vida entrené así. Cuando empezamos a dejar esas cosas, los estándares del equipo es, llego todos los días puntual, más allá de las reglas que se tiene para decir, no llego con este comportamiento, tu lenguaje corporal, los estándares del equipo, en vez de poner reglas que no se deben de hacer, más bien es cosas que yo soy digna para estar en este equipo. Yo no soy digna para estar en este equipo si no llego con una sonrisa, con ganas al desayuno. El desayuno siempre se sirve tempranísimo, ¿no? En los clubes. Y yo les decía, a ver,
siempre intentaba eso, ¿no? Yo estar siempre desde la mañana gestionando en el comedor, ver su llegada. Era importantísimo, porque si, bueno, no quiero decir nombres, pero te voy a poner a ti, pongamos, ¿no? Viene Natalia Gómez Junco caminando y viene así. Claro. Y con su mochila y entra al comedor y yo, a ver, si nos pusieran una calificación simplemente por el lenguaje corporal, ¿qué calificación tendrías por entrar así? Ay, no, Sama, bueno, entremos porque llegamos a nuestro trabajo con ver nuestro trabajo, ¿no? En una cancha, con balones, este es nuestro trabajo, ¿no? Valoremos la profesión, siéntete orgullosa, pero trabaja, y trabajemos, yo también. Había días que me levantaba y decía, pero como tú dices, te enfocas, bañito, refrescar ideas, yo siempre, ¿no? Una lista de 5 cosas por qué estás luchando, tú, de manera personal, ¿no? Que cuando los días difíciles y los días que no tienes ganas ni te apetece hacer las cosas, te levante y que te acuerdes, quiero ser campeona de goleo, quiero estar en los primeros lugares, quiero ser campeona, quiero ser esto, pum, 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 pum. Porque esos objetivos individuales de cada una de las jugadoras, pues verlos más importantes y todos los días tener tus 5 hojitas ahí y decirlo, por esto tengo que trabajar, ¿no? Y vámonos para arriba, a levantarnos. Porque eso es disciplina también, ¿no? Sí, y creo que es eso que dices tú, o sea, creo que es eso, de que estamos tanto en la rutina que se nos olvida, ¿no? Muchas cosas se nos olvida el agradecimiento, el fijarnos en esos pequeños como detalles, ¿no? O sea, creo que, bueno, mi percepción es, estás todos los días, suena la alarma, a la misma hora, ¿no? Vas a entrenar, o sea, ya se vuelve una rutina que no es lo mismo comparándolo con viajar, ¿no? Cuando viajas, que ves todo nuevo, que ya es un lugar y observas y estás como con más energía porque, bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Porque estás más curiosa de todo lo que hay alrededor, pero entras en el día a día y te gana esa rutina, ese que ya te sabes el camino al trabajo, ya ni pienso yo cuando voy manejando, ya ni pongo el Waze, no, o sea, ya me sé la ruta, ¿verdad? Entonces creo que es, como dices tú, ponernos en esa pausa y quizás son esas 5 cosas, ¿no? Ponernos esas 5 cosas para poner pausa y decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Y como dices tú, ver a otras personas que se dedican a otras cosas que quizá quisieran estar en tu lugar, es ponerlo en perspectiva al final del día. Y creo que Claro. eso es el valorar y al final es una decisión, porque digo, creo que hay días que es normal, ¿no? Que no tienes ganas, pero en ese momento puedes tomar una decisión de voy a dejar que dormí mal o X, Y, Z, pueden ser 1000 cosas, voy a dejar que todo mi día se rija por esa mala situación o porque empecé mal el día, ¿no? O puedo decidir en este momento, pues hacer lo mejor que pueda. A lo mejor hoy lo más que puedo es un 80, pero voy a hacer lo más que pueda. No voy a dejar que me drene Claro. a un 30, ¿no? Yo creo que, fíjate que diste en la clave importante donde yo siempre trato de transmitir que no hagamos cosas extraordinarias, ¿no? Hagamos esas cosas simples de manera extraordinaria, esas cosas pequeñas, ¿no? Esas cosas básicas que tienen que ser hechas por uno mismo o por una misma y no dejarlas para alguien más. Eh, Acompañado con esto, Natalia, yo también creo que es importante esas charlas individuales con cada jugadora de saber sus objetivos personales, nutrición, psicología, técnica, táctica, física, pero las personales también es importante, ¿no? Saber qué quieres tú como persona, cómo te ves en un futuro. Entonces, cuando esos objetivos individuales se unen con los objetivos colectivos, o sea, cuando tú vas superando tus objetivos individuales, estás ayudando al equipo. Claro. Y estás ayudando a cumplir los objetivos grupales. O sea, los objetivos individuales unen al grupo. Aunque se piense que son individuales, unen al grupo. Por eso para mí es importantísimo las charlas individuales, ¿no? Esas charlas, pues, grupales, individuales, quincenales. O sea, cada quincena para mí es importante el platicar con ella y tener un feedback y no es estar en una oficina. Es simplemente antes del entrenamiento, a veces está durante el entrenamiento o a veces terminado el entrenamiento, de sentarte con ella y explicarle las cosas, ¿no? Hay muchos entrenadores, Natalia, bueno, vamos a ver un poquito, que no les gusta que les pregunten el por qué no juego, Sí. ¿no? Porque la respuesta típica es,
si no me, ¿cómo dicen? Si no me preguntas cuando juegas, ¿por qué cuando no juegas? ¿No? Para mí Me no, porque suena, me suena. a ver, Natal, yo no creo que sea así. A mí me gusta que me pregunten por qué no juegan. Y más bien, antes de que me he equivocado, ¿eh? O sea, no creas que me he equivocado y lo que te estoy diciendo es porque he aprendido a base de decir, ¿por qué no antes hablé con ella? ¿Por qué no primero llegué yo en vez de que ella llegara conmigo? Porque es diferente el contexto y el matiz, ¿no? Y su cara, su gesto. Yo lucho mucho contra eso, Natalia, contra el lenguaje corporal, ¿no? Y yo creo que la información que debe conocer la jugadora quincenalmente, sobre todo a la jugadora que no juega, es ¿cuál es mi situación actual? ¿Por qué no juego? ¿Qué, qué tengo que hacer yo para mejorar? ¿Cuál es mi área de oportunidad? ¿A qué me comprometo yo, Juanita Pérez, a hacer? No para jugar, Natalia, ¿eh? Porque aquí estamos tocando un tema muy delicado y que a veces no entiende la jugadora. Sí. La jugadora no tiene su decisión el que si juega o no juega. Eso es del entrenador. Claro. Y a veces pasa por gustos, que creo que es para mí la última, ¿no? Pero pasa por el rival, pasa por el modelo de juego, por la idea de juego, a lo mejor vamos a jugar contra una jugadora que es muy rápida y bueno, ella es lenta y ese análisis del rival y mi identidad contra la estrategia, que pues, tomamos decisiones, ¿no? Creo que la pregunta que debe hacer toda jugadora para llegar es ¿cómo debo ser convocada? Eso sí creo que ahí sí puedes cuestionar y puedes preguntar. Y creo que la pregunta que más le inquieta a la jugadora es esa, ¿no? El por qué no juego, por qué no estoy, por qué esto, y hay que contestarla. Yo creo que, y antes de contestarla, tenemos que intuir como entrenadores el llegar, saber llegar a ellas, ¿no? Saber cuándo sí y cuándo no, porque hay veces que a veces que no es necesario llegarle. Hay veces que tienes que hablar de forma individual, de forma grupal, de forma separarte con ella, no entrenar, ¿no? O hacer un trabajo diferenciado, pero yo creo que la jugadora tiene que conocer eso, tiene que saber esas preguntas, sobre todo cuando no juegan, porque pues ahí va el momento importante de la gestión de grupo, ¿no? Claro. Esas jugadoras que no juegan. A mí la verdad, yo tengo muy buena experiencia bueno, y también yo puedo tener un buena metodología de cómo gestiono, pero si la jugadora no tiene esa chispa, no esa chispa, no tiene el razonamiento y la comprensión y la empatía de saber y ser honesta, de decir, ella está mejor que yo, ¿no? ¿Qué va en todo esto, Natalia? Es una cultura de equipo, ¿no? Cuando dejamos el yo interno, cuando dejamos el por qué, o sea, yo siempre les digo, cuando tú llegas y me dices, es que por qué, cuidado, ¿no? Porque ahí estamos tocando uno de los valores más importantes y la orden de prioridades en este equipo, el primero es el espíritu de equipo, bueno, eso yo creo, ¿no? El siempre ver por el equipo. Entonces, creo que formula tu pregunta y mejor dímela diferente, o mejor yo intento ver eso, ¿no? Siempre tratar también de que la jugada se sienta importante, de que sepan que todas son importantes, que no gana una, sino ganan todas. Y en pues lo tengo que decir tal cual, no tengo nada que ocultar. En esta gestión pasada, pues, obviamente con Atlas, a mí me la regalaron, porque creo que la mejor parte donde yo hice fue decidir qué jugadora tenía que traer, ¿no? Porque los estándares del equipo, la cultura de equipo ya estaba muy arriba para traer buenas personas. Habría que traer buenas personas. Entonces, cuando gestionas buenas personas, es facilísimo, ¿no? Claro. Es muy fácil gestionar muy buenas personas. Por eso, creo que lo único que no me equivoqué en Atlas fue traer buenas personas. Hice un scouting. Hay muy buenas jugadoras en toda la liga, pero los estándares para en ese momento, bueno, todavía la verdad es que es una familia y construir una familia, y creo que cuando construyes una familia y hay unidad y hay entendimiento, todo fluye, y creo que Claro. las cosas son mejor, ¿no? Sí, y bueno, ya hablamos mucho de esto de la gestión de un grupo, que creo que es lo más complejo, ¿no? O sea, lo técnico, lo táctico, lo físico, bueno, podría decirse más analítico, más blanco-negro, pero la gestión de un grupo tiene muchos matices y como dices tú, ¿no? No le vas a llegar igual, de la misma manera a una jugadora que a otra.
tienes que conocer, como dices tú, ¿no? La parte individual, personal, conocer a cada jugadora para poder saber cómo llegarle, ¿no? Y creo que ese es el arte de la gestión de un equipo, el cómo, a ver, y en la liga hay jugadoras de 15, 16, 17 años como hay jugadoras de 30 años, entonces no es lo mismo. Y yo siempre, o sea, no sé, es como un, ¿cómo es como una paradoja de cierta manera porque no vas a tratar a todas igual, pero sí bajo las mismas, como dices tú, las mismas, eh, los mismos estándares, me fue la palabra, los mismos estándares todas, pero no le vas a hablar igual a una niña de 15 años que a una de 30 porque pues quizá la madurez es distinta, ¿no? ¿Cómo logras Claro. esta combinación, ¿no? Híjole, es algo muy, muy sensible de que a una jugadora puedes permitirle algo y a otra no, o si sí lo haces, y si lo haces, ¿cómo le haces para que no diga una jugadora, ay, no, es injusto que a mí yo hago lo mismo y a mí pon tú, me trata de manera distinta o me juzga, o sea, me evalúa de manera distinta? ¿Cómo logras para no caer en esas injusticias o incongruencias, ¿no? Con las 25, 30 jugadoras que a veces hay en un plantel. Sí, 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 sí. Sí, híjole, qué buena pregunta, Natalia. Primero yo quiero decirte que tienes toda la razón. Eh, no voy a hablar de otros entrenadores, pero voy a hablar. Lo que yo he visto cuando me entrenaban, porque lo vi tal cual, era que llegaban el día de la pretemporada y te decían, bueno, hoy inicia la pretemporada y todas arrancan igual, ¿no? Todas arrancan en el mismo sitio y todas tienen la misma oportunidad y todas tienen los mismos derechos y vamos a calar a todos y bla, bla. Es una mentira eso. Una mentira total. Ujú. Una mentira. A ver, Fernando no arranca igual que Juanito. ¿Por qué? Porque Juanito está en selección, tiene por lo menos 25 partidos internacionales, porque ha jugado en 5 países diferentes, porque viene de ser de campeón de goleo el torneo pasado, porque viene de jugar 350 y tantos minutos más que tú, porque bla, 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 bla. A ver, ¿por qué engañar al jugador? ¿Por qué engañar a la jugadora? Decirle que arrancamos igual. Yo te la cambio. Y yo llego al entrenamiento al inicio del torneo y yo siempre digo, a ver, no arrancan igual. O sea, cada quien tiene su carrera distinta, pero que la carrera distinta de cada una va sobre la misma meta que tenemos todas, ¿no? Y dos puntos importantes para no caer en injusticias. Claridad y verdad. Puf, qué difícil. Sí. Qué difícil. Duele. Duele decir la verdad, ¿no? Pero yo prefiero que me odien 5 o 10 minutos a que después me odien toda la vida y que me digan, híjole, me engañó. Este entrenador, bla, 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 me engañó, me mintió y me dijo que sí, que yo, que espérame, mira, van mejorando, las cosas van a seguir bien, el próximo partido, y me engañó. Y ya después que termina el fútbol y estás en otro club, o que te retiras y dices, híjole, qué mentiroso, cabrón. Y no, no va así, Sí. no va así, no va así. Yo prefiero que me odien 5 minutos y decirle, a ver, Fernando, a ver, mejor platiquemos de qué haces bien y qué puedes mejorar. Platiquemos cómo te voy a ayudar a poder estar en un gran nivel. Pero ojo, también para mí es importantísimo de esa claridad y verdad. Al inicio del torneo, muchos entrenadores no les gusta esto. Darle roles a cada personaje de tu equipo. Esto es como una obra de teatro. Sí. Te voy a compartir un tip que yo tengo y no importa, conocimiento no compartido no es conocimiento. Yo creo que en la obra de teatro pues hay, no sé mucho, ¿no? Pero te lo voy a explicar más o menos. Está el primer actor, ¿no? El segundo, el tercero, el protagonista, antagonista y bla, 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 bla. El malo, el bueno, ya sabes, ¿no? El árbol, el sol. Acá también es lo mismo. Acá también es el mismo, ¿no? Para que la función esté espectacular y de 10 puntos, tenemos que dar los roles. Y al inicio del torneo, hablar con cada una de esos personajes para decirle qué rol le toca a este torneo. A ver, Fernando, hoy este torneo te va a tocar hacer la piedra. Ah, no, espérame, es que yo no quiero hacer la piedra. Yo quiero hacer el sol en la obra de teatro. Pues perdón,
está ocupado ese personaje ahorita, pero quieres llegar a él, tu rol es dinámico. Los roles nunca son, ¿cómo se dice?, estáticos, siempre son dinámicos. ¿En qué cambia, Fernando, para que tú puedas ser el sol? Pues bueno, yo creo que mucho en tu voluntad, en tu actitud, en tu aprendizaje, en el día a día, en tus partidos, va cambiando, ¿no? Y cuando a lo mejor el de arriba ya no hizo eso, lo que le correspondía a ese rol, pues entonces tú puedes tomar ese rol. Pero hoy por hoy yo te veo así. No te engaño, Fernando, las cosas son así. Muchos quieren ser el sol, no todos pueden ser el sol, pero para que la función siga, es importante que tú, la piedra, el árbol, el tigre, el bla, 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 es importante para que la función vaya al 100%, Claro. ¿no? Dale roles a todas, dale un rol en específico, y no solamente rol ese, sino el rol, Natalia, de los valores, del compromiso. Hoy tú, Fernando, en este torneo vas a hacer el rol, porque como tú, Fernando, vienes de fuerzas básicas, tú vas a hacer el rol de la perseverancia. ¿Cómo es eso, Fernando? ¿Cómo es eso, profe? Mira, tú todos los días tienes que llegar con esa bandera y que te identifiquen que tú eres el perseverante. ¡Wow! ¿Y cómo hago eso? Qué difícil, investígalo. No te lo puedo decir, ¿no? Piénsalo, que cuando tú llegues al campo vean que eres solidaria, cuando llegues al campo vean que eres la del compromiso, que veas que eres la que va siempre al frente por el equipo, la que siempre va y ayuda a la utilera a levantar el material, a esto, pum, pum, pum. Entonces le damos roles a todas y todas empezamos a hacer que una sinergia, empezamos a dejar el yo, ver por el equipo, no importa quién juegue, fluyen las cosas, claridad y verdad, hablar con honestidad, ayudarlas a salir. Yo te voy a decir, la verdad es de que a mí me lo han dicho, hasta mi esposa me lo dice. Como entrenador también tenemos que ser bipolares, tenemos que saber cuándo enojarnos. Es bueno enojarse. A veces dicen, pero también es bueno, a mí me cuesta mucho, y seguramente lo saben, algunas que por ahí estén escuchando y que sean mis exjugadoras, a mí me cuesta mucho a veces, me costaba o me sigue costando mucho el reconocer los aciertos, ¿no? Pero llegó un momento en el equipo donde estábamos que los estándares ya estaban por arriba de un abrazo y de un apapacho, de esas cosas básicas que la jugadora tiene que hacer, ¿no? Y que cuando esas cosas que se salen y que son ya extraordinarias, ahí sí hay que reconocerlo. Esas cosas que no te salían y ya te salen bien, hay que aplaudirlas, ¿no? Pero esas cosas que sí te salen bien y ya no te salen, yo creo que ahí sí hay que enojarse, ¿no? Creo que la parte de la gestión del entrenador, también saber cuándo sí, cuándo no. En el femenil es muy importante eso. Pero bueno, para no caer en injusticias, es un poquito de muchas cosas que uno como entrenador tiene para poder gestionar. Bueno, son una de las tantas cosas que yo hago para poder tener también los valores bien frescos. Cuando tú tienes una buena cultura, es difícil que haya disciplinas. Es difícil que caigan o que se vayan fuera del camino, ¿no? Cuando los estándares están bien estipulados, cuando tienes unos valores en el equipo y que tú les preguntas al inicio cómo te quieres ver reflejada, cuando el equipo está jugando y que la afición diga, híjole, se nota el compromiso que tienen, wow. No sé si he escuchado algunos comentaristas que dicen, se ve que sus jugadores tienen compromiso, se ve que son valientes, se ve que colaboran entre ellos, se ve que eso se nota, son valores que uno como equipo tiene que transmitir, pero que los tienes que formar, ¿no? Claro. Porque los podemos decir, pero si una rompe, yo creo, si una rompe esos valores, son intocables. Son intocables, los valores son intocables y eso siempre hay que conservarlos en el equipo, que es la parte más importante, el corazón del equipo, ¿no? Sí, creo que, bueno, en el podcast con Paco Ánimas, saludos ahí a Paco, mencionas una frase muy, muy bonita que dices, estar en donde te quieren. Y esa era como mi pregunta, pero ya la respondiste. O sea, el darle a entender a la jugadora o hacerla sentir más bien, porque creo como personas, o sea, en general, cualquier persona te acuerdas de cómo alguien te hace sentir, pero no realmente lo que te dice, pero cómo te hace sentir si te acuerdas. Entonces, el hacer sentir a una jugadora que está en donde la quieren, es justo lo que dices tú. Creo que ayuda mucho darle un rol. A ver, no todas pueden ser titulares todo el tiempo, no todas pueden ser las goleadoras, no todas pueden, pero se necesita juegan 11, a veces se necesitan de las 25, de las 30 jugadoras para hacer
que el equipo funcione, ¿no? Entonces, creo que eso, el estar en donde te quieren como jugador a veces es muy, y digo, en el podcast con Paco lo aplicas a ti, ¿no? De que tú estás en donde te quieren a ti, pero me identifiqué mucho con esa parte porque como jugador es bien, híjole, es que eso es básico, porque eso genera confianza, genera confianza del jugador del entrenador al jugador y del jugador en sí mismo y con sus compañeras, genera cohesión, genera sentido de pertenencia, genera el querer dar extra, el no nada más voy a quedarme en lo que me pide, voy a dar extra. ¿Por qué? Porque esto es mío, o sea, esto, el equipo es mío, ¿no? Entonces te genera ese sentido de pertenencia. Y esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces para transmitirlo? Pero digo, creo que lo contestaste con eso de darles rol, porque se me hace tan importante. Un jugador, yo creo que, bueno, al menos yo, lo que más valoro yo, Natalia, como jugadora, es la honestidad. A ver, que te digan las cosas tal y como Claro. son, perfecto. Ya está, porque como dices tú, la carrera de un jugador, de una jugadora es tan corta que no te puedes dar el lujo de perder mucho tiempo en donde pues quizá no sea tu mejor. A ver, aquí no hay, ya tenemos soles, ya tenemos árboles, aquí no hay lugar para ti, perfecto, ya está. Al Claro. final son cosas muy difíciles, pero creo que es hacerle un favor también al jugador, ¿no? Y es algo que el jugador valora totalmente. Y a lo mejor, por supuesto que me pasó, que el árbol, pues, el personaje del sol, en ese momento pues, estaba ocupado y ya estaba para hacer sol el árbol, ¿no? Y el árbol tenía que moverse, tenía que estar en Claro, otro sitio, en otro equipo, ujú, para que pueda hacer el sol, ¿no? Y claro, es muy válido. Yo creo que Natalia diste en algo muy importante. Creo que eh, todo ser humano necesita sentirse importante y saber que es bueno para algo, ¿no? Todos. Y cuando no te lo hacen saber, te sientes brutal, ¿no? Te sientes el más torpe, el más onzo o la más onza y creo que eso no es bueno para el equipo. Todo esto que estamos platicando es para el equipo. claro, O sea, también la jugadora tiene que entender que no todo es ella, que esto es un equipo, ¿no? sí, Y que la alegría de una es la tristeza de otras. Y la tristeza de otras tenemos que gestionar cómo tenemos que hacer que ella eh, lo acepte. La aceptación es importante, ¿no? Yo creo que las jugadoras, las mejores jugadoras que yo he entrenado en estos 15 años, desde chiquitinas y bla, 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 han sido esas jugadoras, no las que son las mejores en la cancha, sino las que aceptan el feedback, la crítica, las que aceptan ese lado vulnerable que tienen para seguir mejorando, ¿no? Esas jugadoras que aceptan, creo que son las mejores jugadoras. Ahora, yo también te voy a poner algo en contexto que lo he vivido. Uno como entrenador tiene sus ideas y sus formas, ¿no? Y que a veces debemos de intentar cambiar ciertas conductas como entrenador, no cuando ya las cosas no salgan bien, sino por hacerlas mejor, ¿no? Yo en su momento, hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo les decía, no, es que yo no voy a cambiar, los que tienen que cambiar son ustedes, sí, ¿no? Y pues, llegué a tener varias charlas y después decía, no, o sea, el que a lo mejor tiene que no cambiar, sino mejorar acciones como entrenador, como persona, es difícil, porque también meterse a la cabeza de cada una de las jugadoras, imagínate, o sea, el sí, director técnico tiene que estar pendiente de una plantilla de, ¿qué te gusta? 28, 30 jugadoras, más tu cuerpo técnico, más el staff, más esto, más directiva, más bla, 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 bla. Es un mundo, ¿no? Es un mundo, es difícil, es pesado para llegar al entrenamiento y todavía seguir con esa sonrisa y esa voluntad de decir, pero creo que también la aceptación del entrenador, de decir me equivoqué, no pasa nada, ¿no? Y aceptar Natalia, los comentarios, el feedback de las jugadoras, aceptar de ellas. Yo te dije al principio de la charla que creo que la parte donde yo más he aprendido de alguien donde más he aprendido son de las jugadoras. Sí, los libros, sí, todo, por supuesto, de la escuela, todo he aprendido mucho, pero más con ellas. Entonces, ¿por qué no escucharlas? ¿Por qué no escucharlas y por qué no decir, a ver, ¿por qué? Dime por qué no quieres jugar de ahí. ¿Qué pasa?
¿Cómo te gusta esto? ¿Cómo pa? Entonces, cuando tú escuchas eso, no te hace ni mejor ni peor persona, ni mejor ni peor líder, ¿no? No te hace sentirte menos. Hay muchos que dicen, no, pues, ¿a mí qué me va a decir? Porque yo soy el entrenador. No, no, no. Creo que ahí no va. Eso es ego al final del día, o sea, lo que hablas tú ahorita y ese es justo es apegarte de como entrenador. Yo no he sido entrenador así de primera división, pero me imagino que de lo más difícil, bueno, ya hemos hablado de muchas cosas que son muy difíciles, pero de lo más difícil es eso, es desapegarte del ego y decir, a ver, yo tengo razón. Imagínate que yo soy entrenador y digo, yo Natalia, no sé, vamos a hacer esto y esto y esto, y tú Fulanita vas a hacer esto, y lo haces porque lo haces, ¿no? Y no aceptar, como dices tú, ese feedback o ese, a ver, a lo mejor fulanita no se siente cómoda, digo, tampoco es una democracia, obviamente va a haber, como entrenador eres la autoridad y eres el líder, ¿no? Pero existe mucho ese ego de querer tener la razón y que quiero que el Claro, jugador o la jugadora, a ver, quiero que me reconozca que gracias a mí mejoró, ¿no? Y creo que eso es una gran barrera porque al final del día no es así, o sea, creo que es muy, como dices tú, muy de ambas maneras. No es una comunicación entrenador-jugadora, sino también jugador-entrenador y que ambos vamos creciendo y ambos vamos mejorando por esta retroalimentación constante que existe de ambas maneras, ¿no? Y yo te ayudo a ser mejor y tú me ayudas a ser mejor y es un círculo virtuoso. Pero creo que es eso, es desapegarse, digo, ya estamos hablando de cosas más profundas, pero de ese ego de cuando pones ese ego, no dejas que esa comunicación sea de ambas maneras. Nada más lo que yo digo se hace y yo no recibo eso porque yo sé que tengo la razón y a mí yo tengo 45 años y a mí nadie me gana, ¿no? Tengo más experiencia que tú y tal, ¿no? y ojo, me ha pasado. O sea, cuando yo inicié en este rollo de la dirección técnica, me pasó, por supuesto que me pasó, ¿no? Me pasó por ese ego de decir, no, pues, ¿por qué me va a tener que decir a mí? ¿No? Si yo, Fernando, yo entrenador, yo me capacité, yo esto, bla, bla. Yo sí creo que escuchar es liderar también, ¿no? Servir, guiar, acompañar es importantísimo. Eh, También es importante saber gestionar y liderar desde, pues, ¿cómo te lo digo? Desde la forma en que uno ve las cosas, ¿no? Como hablamos de la persona como tal, pero gestionar que cada jugador es diferente. Sí, El conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento propio del juego y conocimiento de cada una de ellas, ¿no? Conocer su vida personal, si estudia, si no estudia, si trabaja, si no trabaja, en qué trabaja, su familia, su pareja, está feliz, está contenta, cómo llegó hoy al entrenamiento, ¿no? Creo que en base al conocimiento propio del juego, que todos hablamos de principios, subprincipios, subprincipios, bla, 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 metodologías, hay que conocer también al jugador, hay que ser cercana a la jugadora, hay que estar cerca de ella, ¿no? Y habrá muchas veces que ese conocimiento, pues es como ahorita, mira, como una laptop, ¿no? Hay algunas que, no, tú lo dijiste muy bien, no podemos tratar a todas por igual. Es que para mí es absurdo cuando dicen, no, es que a todas tienes que tratarlas por igual. No, es mentira, ¿no? Porque no todos son iguales, no todas son iguales. Unas tienen, tú lo dijiste, 14 años, 15 años, 20 y tantos, 30 y tantos, otras han jugado en tales países, otras son de selección, su conocimiento, su percepción, su ejecución, su decisión es diferente, tienen que ser tratadas diferentes. No tratemos igual a cada una, ¿no? Y yo lo decía, bueno, yo no lo decía, lo aprendí de alguien muy bueno. Los jugadores y las jugadoras no pueden ser tratadas iguales como una laptop. A una se le tiene que apretar la L, a otras la G, H, espacio, a unas sacarles espacio, otras espacio, 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 a otras le tenemos que poner apagar, a otras tenemos que ponerle 1, 2, cada tecla es diferente, hay que manejar, saber bien tu computadora, saber conocerla profundamente para poder gestionar bien eso. Porque a claro. veces con unas no se necesita no solamente una tecla, se necesitan varias. Se necesita espacio, apagar, volver a aprender, volver a escribir otra vez. No sé si me doy a entender, pero creo Claro, que es como la magia de hacer todo esto, ¿no? Yo le digo así, hacer lo correcto para la jugadora es hacer lo correcto para el equipo, claro. ¿no? Cuando tú estás haciendo lo correcto para una de ellas, haces el bien al equipo. Y como la primera orden
que yo tengo como entrenador es el espíritu de equipo, ¿no? Siempre ver por el equipo como tal. Más allá, que ahorita, fíjate, no estamos hablando de cuestiones, situaciones tácticas, técnicas, hablamos meramente de cosas que sí podemos hacer, que están a la, ¿cómo se puede decir, Natalia? Que están a la exposición de todos y todas a nuestro alcance. Porque el talento, a veces el talento lo ponemos, he visto hasta charlas de que hablan del talento, el talento. ¿Qué es el talento? No, el talento, no, que bla, bla, bla. ¿Cuándo nace el talento? Y yo digo, bueno, ¿y el talento de la disciplina, ese será talento también? De la que siempre está ahí para hacer las cosas con esfuerzo y que a lo mejor no le salen las cosas, pero siempre está constante, perseverancia. Eso también es talento, ¿eh? La que tiene voluntad de seguir aprendiendo, la que está firme para avanzar con el equipo. Los jugadores que meten gol en el último minuto, las jugadoras que son campeonas de goleo, las jugadoras que son campeonas del mundo, las jugadoras que son extraordinarias, siempre las va a recordar el equipo, ¿no? Pero ¿sabes cuáles también van a recordar, Natalia? Yo creo sí, ¿eh? La jugadora que se sacrifica, la jugadora que es constante, la que es perseverante, la que ayuda al equipo desde el banquillo, la primera que se para a festejar los goles en el banquillo, esa también la recuerdan. Claro. Y hay que tratar siempre como jugadora de ser ese tipo de persona, de intentar ser ese rol, ese personaje en el equipo, intentar siempre tener a alguien así como entrenador también es muy importante, ¿no? Tener a alguien, yo se los decía, la que está en la banca tiene que ser la primera en levantarse a festejar. No sé si recuerdas, te comparto un poquito cómo festejábamos los goles nosotros, lo festejábamos con una euforia desde la banca, que era la culminación de tanto que no importara quién la metiera. Lo importante era que el equipo metía el tanto, ¿no? Que metía el gol y eso era magnífico. Sí, creo que eso también se da, no sé, poniéndome del lado de la jugadora, ¿no? Se da en base a que ese sentido de pertenencia de que hablábamos, el sentir que te quieren ahí, el sentir que soy parte de algo mayor, hace que tengas esa actitud también, ¿no? O sea, es algo que sí viene de la jugadora, pero también viene del entrenador, del equipo hacia la jugadora, ¿no? O sea, es esta relación y este sentido de pertenencia, pero también de responsabilidad, de quiero unidad. regresar algo por el equipo. ¿De qué? Yo digo que es un sentido de unidad De y es un unidad, sí. sentido es construir porque a mí me hablaban siempre, sabrás de quién estoy hablando, ¿no? Me decían, ¿qué opinas de que eres dependiente de tal jugadora? ¿Qué opinas que eres dependiente de que solamente ella mete los goles? Y yo, chingada, pues, o sea, pues no sé quién se la pasó. O sea, ¿la pasó ella misma y ella misma remató o cómo? O sea, digo, nunca lo dije eso, ¿verdad? Pero construir, yo sí creo que se debe de construir un sentido de unidad, de autodependencia, de depender unas con otras. Claro. Y cuando saben eso, de que, a ver, yo, Fernando, necesito de Natalia para poder meter gol. Yo necesito de tal y tal y tal y tal. Entonces es una autodependencia. Yo necesito la de la banca, necesito la de la tribuna, necesito de mi staff, necesito de mi doctora, la doctora, el doctor, psicólogo, psicóloga. Es más, hay que darle roles al cuerpo técnico. Hay que darle roles al utilero o la utilera. Es importantísimo que todos somos parte del show, ¿no? Todos somos parte de la obra y todos necesitamos tener esa parte de sentirnos importantes, saber que somos buenos para algo y saber que tenemos un rol, una tarea específica. Y yo creo que entre mayor organización, menos improvisación, entre mayor organización hay menos desorganización, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos y procuramos que el equipo siempre esté bien, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Creo que hay que predicar con el ejemplo, como bien lo he dicho durante una y otra vez. El primero que tiene que llegar motivado o motivada al entrenamiento no es la jugadora, es el entrenador. Definitivamente. Fernando, última pregunta para cerrar quizá todo lo que hemos hablado. ¿Qué crees tú? Quizá ya lo respondiste, pero si lo pudieras como decir así en algo, ¿qué crees que se necesita para ser un equipo exitoso? Wow.
Mm, eh, yo creo que más allá de todas esas situaciones técnicas, tácticas, etcétera, para que un equipo sea exitoso, yo lo viví, es sentir y saber y creer que puedes hacerlo, ¿no? Cuando hay credibilidad, cuando hay una sinergia y, como lo acabo de decir, una autodependencia, depender de unas con otras, cuando un equipo tiene una cultura de equipo, cuando tiene bien sus valores, sus bases, yo creo que fluye el trabajo. No te puedo decir que todo es hablar de una cultura, que todo es hablar de unos valores, pero yo creo que cuando tienes esos buenos cimientos en el equipo, lo técnico, táctico, lo psicológico va fluyendo. Todas las capacidades cognitivas, capacidades físicas, técnicas, tácticas, va fluyendo, ¿no? Porque está sobre un buen cimiento, está sobre unas buenas bases, donde creo que para mí eso es importantísimo. Un equipo exitoso siempre hay que creer que se puede hacer las cosas, ¿no? Que más allá, por supuesto que esto va con trabajo. O sea, yo no puedo hablar bonito, yo no puedo decir bla, 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 si en la cancha y en el día a día no lo hacemos. O sea, yo siempre hablo de que los sueños se construyen y se construyen, no sé, de 8 a 1 de la tarde en el club. Ahí se construyen, en el día a día. Ahí es donde uno tiene que romperse el alma para poder construir esos sueños que uno tiene y para hacerlo realidad en la cancha los sábados o el domingo o el lunes, ¿no? Pero hay que creer mucho en que se puede, en el trabajo, en uno mismo. Cuando uno no cree en uno mismo, pues, ¿quién va a creer en ti, no? Claro. Hay que empezar por esas bases sólidas y una cultura de equipo, unos buenos valores, una buena gestión. Y lo demás yo creo que va fluyendo. Eh, y si lo ponemos en una unidad, o sea, lo ponemos en algo muy simple, todo se inicia, todo en el fútbol como en la vida se inicia con ser buena persona. Ser buena persona es ser buen entrenador. Ser buena persona es ser buena jugadora. Si primero eres buena persona, vas a ser buena jugadora, tarde o que temprano. Yo no sé si más tarde o más temprano. No soy brujo, ni sabio, ni nada. Pero yo sí creo. Mi experiencia en la vida y en el fútbol, lo poquito que tengo y lo muy mínimo que sé, es por eso, por ser una buena persona, ¿no? Y hay veces que uno eh, piensa y dice, bueno, lo malo es malo, ¿no? Aunque lo veas cotidianamente, lo malo es malo. Y lo bueno es bueno, aunque lo veas pocas veces en la vida. Así también es en el fútbol, ¿no? Yo creo que debemos, que debemos de tener esos matices para que un equipo sea exitoso. Cuando hay un sentido de unidad, hay una sinergia y que todos comulgamos y nos volvemos una familia y se vuelve una familia, las cosas fluyen. Y a veces es difícil, a veces dices, bueno, está el grupito este, está un grupito el otro, pero qué bueno que haya subgrupos. En un grupo siempre tiene que haber subgrupos. Claro, sí, Cuidado cuando no hay. Cuando hay una que no está en ningún grupo, ahí sí hay algo mal, hay focos rojos, ¿no? claro. Pero no nos asustemos, no nos asustemos, es fútbol como en la vida. Hay unos que, yo tengo, no voy a hablar por ti ni por nadie, pero yo tengo hermanos y con alguno platico más, con otro tengo más afinidad, a uno porque le gusta más la música, a otro porque le gusta el rock, a otro porque le gusta esto, a otro porque le va a un equipo, pero son mis hermanos, ¿no? Son mis hermanos de sangre y lo mismo pasa en un equipo de fútbol. Pero cuando tenemos el mismo camino, los mismos objetivos, también es importante, Natalia. Yo creo que cuando conocen, yo creo que es como todo, dicen que las peleas, las grandes batallas las ganan antes de lucharlas, ¿no? De pelearlas. Cuando conoces y sabes por qué peleas, las cosas son más sencillas. Hay que tener los objetivos bien claros. Esos objetivos son muy importantes porque es la lucha del día a día. Saber por qué luchas. Quiero ser primer lugar, quiero terminar el torneo como el equipo menos goleado, como el equipo más goleador. Tener esos objetivos bien claros y que se lo sepan de principio a fin es importantísimo. Definitivamente. Hay que saber, desde el día uno un equipo exitoso es el que sabe por qué lucha, ¿no? Creo que eso es importante. Ay, pues Fernando, podríamos hablar aquí todo el día. Ya se nos fue un ratote. Ya sé. Para acabar, le hago unas preguntas a todos mis invitados, un poco más cortas, para conocer como su perspectiva, ¿no? Del fútbol. Yo ya conocimos bastante de ti, pero
pero es interesante también saber las respuestas a esas preguntas dependiendo de quién le preguntas, ¿no? La primera es, ¿para ti qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol? Para mí, ¿qué es el fútbol? Pues es mi pasión, como te lo comenté. Creo que donde más he aprendido en mi vida, donde más he aprendido en cómo relacionarme en mi vida ha sido por medio del fútbol. He aprendido más en la cancha, en el día a día, que estando hasta en el trabajo, porque llegué a trabajar fuera del fútbol, ¿no? Fuera del fútbol es otro universo también. Es mi pasión, me ha dejado grandes enseñanzas, aprendo todos los días, grandes relaciones humanas, la verdad es de que eso es magnífico, los amigos del fútbol nunca se olvidan, siempre están para toda la vida, tú lo sabrás, has pasado por diferentes países, diferentes equipos y creo que es lo más hermoso que te puede dejar, ¿no? Las relaciones, el aprendizaje, pero sobre todo los valores. Yo creo que eso es lo más importante, que me ha formado el fútbol, mi persona. Yo Fernando Samayoa, soy así por el juego, por el fútbol. Y no hablo de que haya jugado 5, 10, 15 o 20, era malísimo, pero el fútbol y sus valores, la disciplina, me formó como persona. Yo soy así gracias al fútbol. Le doy muchas gracias al fútbol porque me ha dejado muchas cosas. Los que hemos estado en esta profesión dentro del fútbol, sabemos que hemos llorado, hemos reído, hemos fracasado, pero que al final del día creo que es lo que nos forma como seres humanos, ¿no? Y el fútbol le agradezco muchísimo porque he aprendido a levantarme de momentos difíciles gracias al fútbol y es como en la vida. Yo creo que el fútbol, su valor más importante es eso, ¿no? Ahorita que vemos tantas cosas que están sucediendo, Sí. no dejemos ese lado blanco y ese lado más puro del fútbol que nos ha dejado. Definitivamente. Fernando, ¿puedes definir el fútbol en una palabra? Wow, pasión, Sabía que pasión. ibas a contestar eso. Desde que te vi la primera vez en dirigiendo, bueno, fue en Atlas, ¿verdad? Sí. Casi te dije, le va a dar un infarto a este hombre, apasionado totalmente, y por eso empecé también esta charla con eso. La siguiente es, si tuvieras una conversación con un alien y no supiera nada de fútbol, ¿cómo se lo describirías? Híjole. Y me ha tocado charlar de fútbol con alguien que a lo mejor hasta tiene nulo interés, ¿no? Pero hablo de eso siempre, de tratar de hacerle entender que no solamente es fútbol. Hay cosas que pasan en un deporte colectivo, que pasan en la vida, ¿no? Y que aprendes a salir de ellas porque estás acostumbrado o acostumbrada al esfuerzo, a colaborar, a ayudar, a ser leal, aunque las cosas van mal, y decir, yo sé que yo quiero jugar, pero yo tengo que tener siempre una sonrisa y estar dispuesta para mi equipo, dejar el ego, dejar el yo. Entonces, yo creo que esa parte que hablamos de lo más puro del fútbol, ¿no? El fútbol y el deporte te hacen formarte como persona. Eh, yo creo que el deporte en colectivo como tal, hablemos de fútbol o cualquier otro deporte, nos dejamos muchas enseñanzas debido a eso, ¿no? A los valores que día con día los vemos. Y los vemos, no es el mismo valor. En cada día que va pasando un entrenamiento, vas viviendo situaciones que te dejan a la mente lo mejor que viviste con tu compañera y que te hace entender también en qué momento estoy en la vida, ¿no? A veces escuchas historias de esfuerzos y uno tiene absolutamente todo, ¿no? Y a veces volteas atrás y dices, wow, no sé cómo he avanzado tanto, no sé cómo ella ha hecho para poder estar aquí donde estoy yo, y creo que es eso, ¿no? El fútbol, cómo yo lo transmito cuando la gente, me ha tocado muchas veces, ¿no? Sobre todo con la familia de mi esposa que pues, le gusta el fútbol por mí, obviamente, pero cuando platico de ellos, yo siempre les digo, cuando pasa algo en la vida, digo, yo lo aprendí en el fútbol. ¿Cómo? Sí, yo lo aprendí. No, obviamente no me pasó eso, pero yo aprendí a levantar a alguien, ¿no? Yo aprendí a ayudar a alguien. Yo aprendí a caerme y que hoy me fue mal, pero tengo que levantarme. Y así es esto. Yo creo que por eso me encantaría que mis hijos hicieran deporte y que estén siempre, bueno, los tengo también ahí
a mi hija que está en el kinder haciendo deporte, que sepa que esos valores son importantes en la vida, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de Totalmente. transmitir a alguien que no le gusta el fútbol, ¿no? Y que le hace aburrido o no le apetece hablarle de los valores que deja el fútbol y el deporte. Creo que es magnífico. Creo que el fútbol sí, es una analogía de vida y es como el deporte, como es un mini espejo, ¿no? De muchas analogías que podemos encontrar en el fútbol, que digo, obviamente la vida es mucho más compleja, pero híjole, muchas complejidades que vemos como sociedad o como la vida, ¿no? Se ven en el fútbol, se ve la cultura de un país también en el fútbol, Claro. se ven injusticias, por así decirlo, se ve, como dices tú, los valores, la perseverancia, la disciplina, que no siempre el más talentoso llega, eh, como dices tú, o sea, vale más. Otras cosas yo me he dado cuenta, o quizá, mi percepción, ¿no? Entre más vas subiendo quizá de categoría o de nivel, ¿no? Que, bueno, el nivel más alto, por así decirlo, primera división o una selección nacional. Entre más vas arriba, creo que el talento va contando un poquito menos. Cada vez son más importantes otras, no que el talento no sea importante, o como dices tú, o sea, también el talento puede significar otras cosas, pero yo hablo del talento como de la habilidad técnica, quizá Sí, 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 cada sí, vez va sí. importando un poquito menos, importan más otras cosas, entonces así también, no sé, en la vida, ¿no? Ves a compañeros de la escuela que de chicos eran unos cracks, ¿no? Y luego, pues, ¿qué les pasó? No, pues no llegó, ahora ya es dueño de una empresa otro que no dabas un peso por él, pero toda su vida pues perseveró, pues tuvo esa voluntad, tuvo esa energía día tras día, no sé, ¿no? Entonces creo que se ve eso en el fútbol y es algo muy, muy bonito ese espejo. Por supuesto. Haciendo como un pequeño paréntesis en el talento que todos hablamos y que vemos gente exitosa que a lo mejor no tocó mucho tiempo las canchas, pero estuvo dentro del deporte. Yo también creo que el talento que no mejora empeora. Eh, Te confieso que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Me gusta trabajar, por supuesto, con los cracks y las cracks, jugadoras diferentes que dices, wow, no voy a tener una como fulanita en no sé cuántos años, ojalá, ¿no? Pero me gusta trabajar con esas otras que también es talento, lo que yo te decía. O sea, ¿dónde dejamos a la persona que siempre es perseverante, a la que siempre llega temprano, a la que siempre se esfuerza? Eso para mí también es talento. O sea, ¿dónde ponemos ese talento? ¿No? Yo siempre intento siempre premiar más el esfuerzo que el talento. Y Claro. mucha gente me podrá criticar, pero eh, me gusta trabajar con esas jugadoras que tienen hambre, me gusta trabajar con esas personas que tienen hambre y deseos de superarse, ¿no? Que soy un amante y apasionado de eso, porque normalmente el jugador talentoso, tú lo sabes cómo es, ¿no? El jugador talentoso a veces le cuesta trabajo reconocer que también tiene que ser un esfuerzo, ¿no? Y Claro. hablamos de la vida, tal como en la vida, ¿no? Sí, Tenemos que esforzarnos por las cosas, sea para bien o sea para mal, pero claro, el esfuerzo siempre vale la pena. No importa qué tan definitivamente, bueno seas, lo que importa es cómo lo hago. claro, La voluntad, yo siempre hablo de voluntad, sí, la capacidad del ser humano de decir quiero o no quiero, por iniciativa propia. definitivamente. Fernando, ¿alguien a quien admiras y por qué? La última. Pues definitivamente mi esposa ha sido la parte más importante en mi vida porque me ha ayudado, yo la admiro muchísimo porque me ha ayudado en esos momentos difíciles cuando uno abandona la familia en el trabajo. El trabajo del director técnico es muy difícil, ¿no? Porque estás viajando, concentraciones y esto y el Sí, otro. Y yo la admiro porque, pues, he abandonado mi familia por todos estos 4 años y medio que estoy en el profesional en primera división y siempre me recibía con mucha ilusión, con mucha sonrisa. Me ponía letrevitos aquí atrás mm, de vamos, tú puedes, al adelante. Y creo que esa frase de que atrás de, ¿cómo va? Cuando un hombre es exitoso siempre hay una buena mujer por detrás. Creo que están equivocados. Eh, bueno, yo creo que mi esposa siempre va por delante o a un costado mío y que es la mujer más representativa que yo tengo en este momento, aunado con mi madre, por supuesto, pero en este momento de mi profesión, en este momento creo que para mí yo admiro muchísimo a mi esposa, ¿no? El ser madre eh, y el ser esposa de Fernando Samayoa es difícil. Soy, como tú lo dices, soy una persona muy apasionada, muy intensa y pues en mi vida soy así, ¿no? Y la admiro muchísimo y pues bueno, creo que
es la persona más importante para poder, mi motorcito de vida, aunado con, obviamente, mis 2 hijos, ¿no? Pero la admiro muchísimo, admiro muchísimo. Y si hablamos del fútbol, pues por supuesto que admiro a muchas personas, sobre todo a Pep Guardiola, que es uno de los que soy amante y apasionado por su filosofía, por su forma de ver el fútbol. Me gusta mucho Mohamed también, me gustan muchas otras, pero creo que no puedo decir que me gusta alguien, creo que he robado muchas ideas de muchas personas, he robado muchas ideas y he intentado hacer identificarme, ponerle mi identidad y ponerle mi sazón, mi forma y ser auténtico en lo que yo quiero ser. Entonces creo que esas son las personas que yo admiro. Wow, pues Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Te dije 1 hora y bueno, nos pasamos un poquito. Muchas gracias en verdad por tu tiempo, por estar aquí. Si los que nos escuchan te quisieran encontrar en redes sociales, que ahora es como una extensión nuestra, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Puedes mencionar tus redes sociales? Sí, claro que sí. Estoy pues tengo mis redes en Instagram y en Twitter como Fernando Samayoa G. Fernando Samayoa G. Estoy así y pues bueno, ahí a veces, la verdad es que es difícil cuando estamos ya en torneo y estás con un club y todo esto, ni pelas en realidad. Sí. Lo que pasa en las redes. A veces tienes tiempo para meterte 1, 2, 3 veces, pero ahorita sí estoy activo, estoy poniendo algunas ideas de lo que pienso, de lo que hago y pues bueno, un poquito de la forma en como veo el fútbol y la vida. Pues muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir, por ser vulnerable, abrirte en esta plática. Creo que es muy interesante conocer tu perspectiva, conocer cómo lo ve un entrenador, ¿no? Y lo complejo que es y ese es el objetivo del día de hoy, ¿no? El poder empatizar bueno, yo me quedo con muchas cosas que dijiste hoy muy padres, muchas cosas con las que me identifico también como jugadora y como idea de fútbol, pero pues muchísimas gracias por tu tiempo, fue increíble poder platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Estoy honrado de ser el primer entrenador en tu proyecto, en que nos estén escuchando la gente, nos estén viendo y gracias por pensar en uno, por ser la primera persona que estoy aquí como entrenador, director técnico y esperamos volver a regresar. Estoy encantado, de verdad. Se me hizo muy ligero, hasta ahorita estoy viendo 1 hora 43 minutos, pero ha sido yo he aprendido muchas cosas también contigo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu oportunidad y cuando tú quieras estamos aquí de vuelta. Gracias para muchos temas más de lo que salió de hoy, pero ya habrá tiempo para ahondar en más temas. Pues muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por escuchar el día de hoy otro episodio de Futbolístico. Nos vemos pronto en otro episodio más de Futbolístico.